Vamos a empezar nuestro curso hablando de la ecuación fundamental del patrimonio. Esta ecuación nos va a seguir siempre y es lo que siempre tenemos que tener claro en nuestra cabeza. Si entendemos bien esta ecuación, entendemos la contabilidad y todo va a ser muy fácil o mucho más fácil. Bien, ¿qué nos dice la ecuación fundamental del patrimonio? Pues que el activo es igual al pasivo más el neto o neto patrimonial. Es decir, que los bienes y derechos que tenemos es igual a las deudas y obligaciones más el neto patrimonial, más nuestro patrimonio, ¿verdad? Bien, esta ecuación siempre se tiene que cumplir. Bueno, pues ¿por qué? Pues es muy fácil. El activo son los bienes y derechos que tiene nuestra empresa, nuestros bienes. El pasivo es nuestras deudas y obligaciones, es decir, qué deudas tenemos sobre estos bienes. Y el neto patrimonial es realmente lo que nos queda a nosotros como propietarios de la empresa, cuál es como riqueza, digamos, ¿no? Si nos fijamos, el neto patrimonial, es decir, nuestro patrimonio, despejando, pues va a ser igual a el activo menos el pasivo, ¿verdad? Lo único que hemos hecho es pasar el pasivo al otro lado de la ecuación. Está aquí sumando, pasa restando. Es decir, que nuestro neto patrimonial, es decir, como empresarios, como dueños de la empresa, nuestro neto patrimonial, nuestro patrimonio, no es más que todo lo que tenemos menos las deudas que recaen sobre todo lo que tenemos. Es decir, que una vez liquidamos la empresa, pues ¿qué hacemos? Vendemos todos los activos, pagamos todas las deudas y obligaciones que tenemos y lo que nos queda es nuestro patrimonio, ¿verdad? Bien, esto se ve de una forma muy clara con las cajitas, ¿verdad? Tenemos en un lado nuestro activo, que tiene que ser igual a nuestro pasivo más el neto patrimonial, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo, en este caso, si el activo es mayor que el pasivo, significará que el neto patrimonial es mayor que cero, ¿verdad? Es decir, si el valor de lo que nuestra empresa tiene, nuestros bienes, nuestras maquinarias, nuestras fábricas, nuestro dinero, etcétera, es mayor de lo que debemos, lo que nos sobra es positivo y es nuestra riqueza. El problema lo tenemos cuando el activo es menor que el pasivo. ¿Qué pasa? Pues que todo el activo, al ser menor que el pasivo, el neto patrimonial es menor que cero. Es decir, que esta parte sería negativa, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Pues que una vez que vendemos todos nuestros bienes, nuestras fábricas, nuestros elementos de transporte, ¿vale? Con este dinero liquidamos todas las deudas y obligaciones, pues aún no nos basta. Eso quiere decir que nuestro neto patrimonial es negativo. Y que al final es lo que pasa es que estamos quebrados. Es decir, que ni liquidando todos los bienes de la empresa nos basta para pagar todas las deudas que tiene nuestra empresa.
¿vale? Eso es cuando llamamos que el patrimonio neto o el neto patrimonial es negativo. Soluciones, pues inyectar dinero a la empresa, inyectar vía capital, por ejemplo, para incrementar el patrimonio, ¿vale? Y es lo que haríamos, es una ampliación de capital para convertir el neto patrimonial en positivo y que nuestra empresa esté equilibrada. Bien, esto lo tenemos que tener claro. Vamos a ver cómo funciona la ecuación fundamental del patrimonio. Activo igual a pasivo más neto. Bien, cada hecho contable que va a suceder en la empresa lo vamos a contabilizar y va a afectar por lo menos a dos elementos de nuestro balance. Es decir, después de anotar cada hecho contable, cada cosa económica que pasa en nuestra empresa, esta ecuación se va a mantener igual. La igualdad se va a mantener, por supuesto, con otros valores de activo y de pasivo y de neto. Por supuesto, con otros valores. Pero se va a mantener igual. ¿Verdad? Bien. Y esto es por el principio de partida doble y también por el convenio de cargo y abono. Resumiendo, lo que tenemos que hacer nosotros es siempre, cuando hay un hecho contable, identificar a qué partidas de el balance de nuestra empresa afecta, ¿vale? Y identificar si se trata de una cuenta o una partida de activo, de pasivo o de neto, ¿vale? Si afecta a una partida de activo, si afecta a una partida de pasivo o si afecta a una partida de neto, ¿verdad? Bien, una vez identificadas, tenemos que saber si esa partida que afectada se incrementa o se disminuye, ¿vale? Bien, entonces, si sabemos a qué elementos patrimoniales este hecho contable, lo que sea, por ejemplo, una compra de mercaderías, pues si sabemos a qué elementos del patrimonio, a qué cuentas, digamos, afecta, lo único que tenemos que saber es si se incrementa o si se disminuye. Bueno, el Convenio General de Cargo y Abono nos dice que, bien, las cuentas, vamos a cambiar de color, las cuentas de activo, cuando se incrementan, haremos las anotaciones en el debe. Cuando disminuyen, haremos las anotaciones en el haber. En cambio, las cuentas de pasivo que disminuyen, haremos las anotaciones en el debe. Y las cuentas cuando aumentan, haremos las anotaciones en el haber. Perdón. Es decir, al contrario que en el activo. Y en el patrimonio neto igual, en el neto patrimonial. Cuando disminuye, haremos las anotaciones en el debe y cuando aumenta, haremos las anotaciones en el haber. Si esto lo tenemos claro, tenemos muchísimo ganado. Si entendemos que esto siempre se tiene que cumplir, tenemos mucho ganado. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a suponer que, digamos, el primer hecho contable que sucede en una empresa es que los socios aportan dinero a la empresa. ¿Vale? Vamos a suponer que los socios de una empresa aportan 90.000 euros, ¿vale? Para constituir la sociedad. Aportación de 90.000 euros para empezar la sociedad, ¿vale? Bien. ¿Qué cuentas creemos que
se ven afectadas aquí? Bueno, pues para empezar, estos 90.000 euros que van a poner los socios no están en la empresa, ahora mismo están en el bolsillo de los socios, pero lo van a sacar de su bolsillo para ponerlo en el bolsillo de la empresa. Bien, para constituirla. Entonces lo van a poner en la cuenta corriente de la empresa. Bueno, pues ya tenemos un elemento que se va a ver afectado, que es la cuenta corriente de la empresa, que es la cuenta 572. Muy bien. Esta cuenta corriente, ¿qué es? Un elemento de activo, pasivo o neto. Es un elemento de activo, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Aumenta o disminuye? No, aumenta. ¿Por qué? La cuenta de la empresa antes tenía 0 euros y ahora va a pasar a tener 90.000 euros. Pues aumenta. Bien, perfecto. Pues ya sé que este hecho contable, que es la aportación de 90.000 euros, ¿vale? Va a afectar a una cuenta de activo, que es la 572, es de activo, y va a afectar la cuenta incrementando. Perfecto, pues me voy a la ecuación fundamental del patrimonio, ¿verdad? Y veo que es una cuenta de activo y que las anotaciones, cuando se incrementan en las cuentas de activo, se anotan en el debe. Entonces ya tengo la mitad, digamos, del asiento hecho, ¿verdad? 572, 90.000. ¿Por qué? Es un elemento de activo que se incrementa. Vale, vamos a ver. ¿Qué otras cuentas se van a ver afectadas cuando cuando se da el hecho contable? En este caso de la aportación de 90.000 euros. Pues venga, la siguiente cuenta que se nos ve afectada, por un lado, es, hemos dicho que el dinero se va a la cuenta corriente de la empresa y, por otro lado, se va a reflejar en la cuenta de capital social de la empresa, que es una cuenta de neto patrimonial. ¿Vale? Pues venga, ya tenemos otra cuenta afectada, que es la de capital. ¿Vale? Y que es la cuenta 100. Y sabemos, porque lo sabemos, que es una cuenta, que la cuenta de capital es una cuenta que pertenece al neto patrimonial. Bueno, pues venga. ¿Y qué hacemos? Y que ya sabemos que pertenece al neto, ¿vale? Perfecto. Pertenece al neto patrimonial. Entonces, tenemos que ver si aumenta, pertenece al neto, o disminuye. Hombre, pues el capital social antes de este hecho contable no tenía ni un euro y después de este hecho contable o hecho económico va a pasar a tener 90.000 euros. Pues se ha incrementado, ¿verdad? Pues muy bien, se ha incrementado. Entonces, ¿dónde se anotan los incrementos de neto patrimonial? Pues en el, a ver, ¿verdad? Aquí. Bien, pues ya tenemos la otra parte del asiento hecha. Fijaros que 100, capital social, que también se incrementa. 90.000, ¿vale? Pum, pum. Fijaros que después de este hecho económico o contable, ha habido una variación en este lado de la ecuación y una variación en este lado de la ecuación. Pero estas variaciones han sido iguales, por lo que después de este hecho contable, la igualdad se ha mantenido. Siempre se tiene que respetar la ecuación fundamental del patrimonio. Si el incremento en este lado de la ecuación hubiera sido diferente que el incremento en este lado de la ecuación, esto ya no sería igual, habría un desequilibrio, entonces estaría descuadrado, ¿verdad? Bien, retomamos un momento la ecuación fundamental del patrimonio para hablar de otro detalle. Hemos dicho que el activo es igual al pasivo más el neto patrimonial, ¿verdad?
Bien. Y que las cuentas de activo funcionan de esta manera. Cuando se incrementan, hacemos las anotaciones en el debe, cuando disminuyen en el haber. Sin embargo, en el otro lado de la ecuación es al revés. En las cuentas de pasivo, cuando se incrementan, hacemos las anotaciones en el haber, cuando disminuyen en el debe. Y en el neto patrimonial igual, cuando se incrementan, hacemos las anotaciones en el haber y cuando disminuyen, hacemos las anotaciones en el debe. Muy bien. Estas cuentas de activo, pasivo y neto son las cuentas que llamamos cuentas de balance. ¿Vale? Estas cuentas son las que van a aparecer en el balance de situación inicial y de situación final. ¿Vale? Pero hay otras cuentas que son las cuentas de gestión, como por ejemplo cuentas de gestión, como por ejemplo las cuentas del grupo 6, que vienen a ser las cuentas de gastos, y las cuentas del grupo 7, que vienen a ser las cuentas de ingresos. ¿Vale? Ingresos. Las cuentas de gestión, a 31 de diciembre de cada ejercicio, van a estar saldadas, liquidadas, regularizadas a cero. No van a tener saldo, por lo que no van a aparecer en el balance. Lo que sí que tenemos que conocer su funcionamiento. Pues bueno, ¿cómo lo interpretamos? El funcionamiento de las cuentas de gestión es el siguiente. Por ejemplo, las del grupo 6 son cuentas de gastos. Perfecto. Pues una cuenta de gasto lo vamos a interpretar como que cuanto más gasto tengo, menos patrimonio tengo. ¿Vale? O sea que lo voy a interpretar como una disminución de mi patrimonio. Entonces, las cuentas del grupo 6, habitualmente haremos las anotaciones en el debe, porque interpreto que cuanto más gasto tengo, menos patrimonio tengo. Y cuando el patrimonio disminuye, hacemos las anotaciones en el debe. ¿Verdad? Bien. Pues las cuentas del grupo 7 son ingresos, ¿verdad? Pues lo interpretamos de la misma manera. Cuantos más ingresos tengo, más patrimonio voy a tener. Por lo que haremos las anotaciones en el grupo 7, ¿verdad? En el grupo 7, perdón, en el haber. ¿Por qué? Porque lo interpretamos, porque interpretamos que cuantos más ingresos tenemos, más patrimonio tengo. Y cuando el patrimonio se incrementa, las anotaciones se hacen en el haber. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, vamos a comprar. Vamos a comprar. Una compra. Vale, vamos a comprar mercaderías. Suponemos que compramos unas mercaderías, una compra de mercaderías por 2.000 euros. Bien. Compra de mercaderías. Mercaderías por 2.000 euros, ¿verdad? Bien. ¿Qué cuentas o qué elementos patrimoniales, qué cuentas se van a ver afectadas en este hecho contable? Bueno, pues empezamos. Se va a ver afectada primero las mercaderías, ¿verdad? Las compras de mercaderías. Esto es una cuenta 600, ¿vale? Es una cuenta de gasto, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Se incrementa o disminuye? No, bueno, pues se incrementa. Esta cuenta la teníamos antes de este hecho contable, la teníamos a cero, ahora se va a incrementar, ¿vale? Bien,
Entonces, hemos dicho que las cuentas de gastos, las anotaciones, las vamos a hacer en el debe. Perfecto. Pues ya sé, ya tengo la primera parte del asiento. Cuenta 600 en el debe por 2.000 euros. ¿Vale? Bien, ¿quién más se ve afectado? Pues, por ejemplo, las compras siempre suelen ir con IVA, ¿no? Pues venga, el IVA. ¿Qué IVA? Tienda pública, IVA soportado, ¿verdad? Que es la cuenta 472. ¿Esta cuenta es de activo o de pasivo? Bueno, es una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pagar el IVA, pero sobre este dinero tenemos un derecho, Hacienda nos lo va a devolver, somos una empresa, no somos el consumidor final. Entonces, sobre este dinero que pago, tengo un derecho sobre Hacienda, ¿vale? Entonces es una cuenta de activo. ¿Y qué hace? ¿Se incrementa o se disminuye? Bueno, pues se incrementa porque antes no tenía nada de saldo y ahora tengo el IVA de 2.000 euros. Es decir, que se incrementa. ¿Dónde hacemos las anotaciones de las cuentas de activo cuando se incrementan? Pues en el debe. Perfecto. Pues en el debe, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Ya tengo otra anotación del asiento, ¿vale? Son 420, porque es una cuenta de activo que se disminuye, ¿vale? Entonces, yo voy a pagar 2.420. Vamos a suponer que otra cuenta afectada es que lo voy a pagar en efectivo, o sea que otra cuenta afectada va a ser los bancos, porque me va a salir el dinero del banco, de la cuenta corriente del banco. La cuenta corriente del banco es una cuenta de activo que, como voy a sacar el dinero del banco, se va a disminuir. Entonces, vengo aquí a la ecuación fundamental del patrimonio y digo, bueno, una cuenta de activo que se disminuye, las anotaciones las voy a hacer en el haber. Pues venga, ya tengo la otra parte del asiento. La cuenta 572 por el dinero que sale de la cuenta 2.420. ¿Verdad? Vale, fijaros que aquí las cuentas, que tanto de gastos como de ingresos, bueno, las cuentas que han visto afectadas, el efecto que produce tanto en el debe como en el haber es igual. ¿Vale? 2.420, 2.420. Este asiento no está descuadrado. Y esto es lo que hace que la ecuación de la igualdad fundamental del patrimonio se respete y se mantenga. ¿Vale? Bueno, pues esto lo tenemos que tener muy claro. Ecuación fundamental del patrimonio.